Hola, buenos días. Yo soy Johannes Beckmann. Estoy trabajando aquí en las oficinas de la Fundación Friedrich Ebert. Y antes de trabajar en la fundación, yo trabajé a una cooperación entre nuestra universidad en Alemania y el sindicato industrial de Alemania que se llama IG Metall. Y yo estudio una maestría de gestión, regulación y organización de economía, trabajo y organización. Y en nuestra oficina en Alemania de la universidad y la IG Metall trabajamos en proyectos para desarrollar sistemas técnicas y humanas con un enfoque a el humano, que significa que no es un sistema de tecnología donde la máquina es el maestro y tiene el control sobre el trabajador, pero a reverso, con un trabajo digno. Para mí la relevancia de guiar estos cambios tecnológicos es porque yo vivo en una ciudad en el oeste de Alemania y el oeste de Alemania siempre fue el corazón de la producción industrial en Alemania. Y en los 80s y 90s, con la globalización, había un cambio de la manera de producción que localicé la producción de especialmente la industria de carbón en el oeste de Alemania a China o otros países en desarrollo, porque el trabajo obviamente es más barato en estos países. Entonces el problema de la política industrial en el oeste de Alemania fue que se no estuvo preparando por este cambio y muchísimas gentes perdían sus trabajos. Y entonces estos cambios tecnológicos siempre son también cambios sociales, como todas las revoluciones industriales fueron acompañados de cambios sociales. Entonces yo pienso que el desafío más grande es que guiar este cambio en una manera que es socialmente aceptable y que buscar por ideas o como maneras que manejar este cambio para un desarrollo sustentable en todo el mundo. Como nuestra economía moderna no es solo focalizado en el Estado nacional, pero tiene cadenas de valor internacionalizado, yo pienso que estos cambios técnicos y industriales van a afectar México tarde o temprano. Es que hay muchísimas empresas de Europa, de los Estados Unidos que producen aquí en el país y con el tiempo ellos van a adaptar esas tecnologías también aquí en México. Entonces es importante que ser atento de este cambio y ser preparado por eso. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos sobre esta industria 4.0 o la revolución industrial? Hay 4 elementos importantes. El primero es la interconexión. ¿La interconexión de qué? De cosas, materiales, productos, informaciones y trabajadores, personas. Que significa que hay una interacción entre el Internet de cosas, que puede preparar los datos sobre los objetos, y las gentes y las personas que trabajan en la fábrica y comunican sobre un sistema que es basado en el Internet. La segunda cosa es la transparencia de informaciones. Se necesita que colectar todos los datos del proceso, de la línea de la producción y también del trabajo para prepararlos. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la asistencia técnica. Es como una visualización, preparación y
una visualización y preparación de datos para hacer los datos, como se llaman Big Data, comprensible por los trabajadores, porque cuando tenemos un montón de datos no es automáticamente comprensible por una persona, tienen que ser preparados. Y la asistencia técnica es una visión positiva, puede ayudar o apoyar a los trabajadores que evitar estos labores laborosos que son agotadores. Y eso es punto 3. Y punto 4, que es muy importante, es tomar decisiones en una manera descentralizada, que significa que estos sistemas que yo describo pueden tomar decisiones autónomas y descentralizadas que no son, digamos, focalizado en un nivel de producción o algo así. Es como un sistema muy dinámico. Esos son los 4 elementos de la industria 4.0 y el desafío es que conectar o vincular estos 4 elementos en una manera funcionable, ¿no? Que sirve. Para hacerlo más práctico y no tan teórico, es que un ejemplo de esta fábrica inteligente es una fábrica que produce motores eléctricos. Y hay un ingeniero que se llama Raúl, por ejemplo, y Raúl va a trabajar en equipos virtuales, en virtual teams, a plataformas de como, por ejemplo, se llaman crowdworking, como trabajar en una bananda. Y estos equipos pueden ser como con compañeros de la oficina, pero también compañeros del extranjero, por ejemplo, en China, India o México. Y una otra cosa es que en estos equipos pueden también trabajar programadores o no sé, ingenieros que trabajan por proyectos a corto plazo, que no son parte fundamental o central de la empresa, ¿no? Y digamos, este ingeniero tiene que desarrollar nuevos modelos de motores, como se llaman, y la fábrica de Raúl no produce más 10 motores como en el pasado, pero ellos quieren que producir 500 diferentes motores, porque la flexibilidad del proceso de producción. Entonces, los trabajadores en la línea de trabajo tienen como lentes inteligentes con sistema de visualización y preparación de data que pueden apoyarlos, preparar los motores sin hacer errores. Por ejemplo, si estás en la línea de producción, como el trabajador de la montaje, los lentes van a avisarte si cometes errores, por ejemplo. Entonces hay también estas preguntas sociales como la protección de data o la organización de trabajo, la educación, la capacitación de los trabajadores, porque en el fin el valor solo es produciendo de los trabajadores, obviamente. Nunca va a haber una fábrica sin trabajadores, no es posible. Es como el pasado nos enseñó que esto no es posible. Entonces, hay estos diferentes desafíos que vamos a enfrentar, y eso es, por ejemplo, un ejemplo práctico para este cambio. El fenómeno de este cambio es que, en palabras de Karl Marx, es un crecimiento no solo extensivo o intensivo, pero es un cambio o un crecimiento que es extensivo y intensivo. ¿Qué significa extensivo? En un sentido que todos los diferentes sectores van a ser afectados y va a haber nuevas profesiones, nuevos trabajos. No es seguro, pero es posible. Y intensivo significa que la productividad de la industria tiene que ser aumentado o mejorado. Entonces tenemos como los dos y no solo una cosa. Y
¿Cuál es la rol de los diferentes sectores? Yo pienso que la aplicación de la nueva tecnología con robotores y el Internet de cosas depende mucho en la industria y el sector. Por ejemplo, si tenemos una producción de carros, por ejemplo, de Ford o Volkswagen, es un proceso muy complejo. Y este sistema de producción está siempre en una balanza entre capital y trabajo. Entonces, si hay una inversión enorme de capital, tiene que hacer ganancias o provocar ganancias. Entonces, estos procesos complejos valen más la pena desarrollar un modelo de producción inteligente que, por ejemplo, digamos, una fábrica de caramelos, porque es un proceso que es no tan difícil, no tan complejo, y no hay las obligaciones o las necesidades de tener un resumen o análisis de todo el proceso. Entonces, depende mucho en los sectores y las industrias si vale la pena introducir un sistema inteligente. Cuando nosotros leemos estos artículos recientes sobre este desarrollo, que dicen que en 20 o 30 o no sé años, 50% de los empleos van a desaparecer, yo estoy muy crítico y escéptico, porque cuando los periódicos hablan sobre estos estudios, siempre en los estudios hay dos escenarios. El primer escenario es la pérdida completamente de trabajo, o el segundo escenario, que es más posible, es el cambio en los perfiles de cualificaciones, perfiles de tareas, etc. Como por ejemplo, si hay una investigación que habla sobre una probabilidad de 70% de destruir las tareas de trabajadores, no significa que si una tarea desaparece, no significa que va a desaparecer el empleo. Porque las tareas y las calificaciones de los trabajadores van a cambiarse, van a adaptarse por este cambio. Como por ejemplo, si hablamos sobre la industria de los años del siglo XIX, había tareas horribles, agotadoras, que no fueron bien por la salud de los trabajadores, etc., etc. Pero nunca había una desaparición de empleo. Porque, como dije, el único factor de producción que produce valor es el trabajo. Entonces, no pienso que los trabajos van a desaparecer, pero van a cambiarse. Perfiles, tareas, cualificaciones. Y nunca está seguro si cambios van a ser como cambios lineal. No hay una ley natural que dice que la técnica va a desarrollar en una manera distinta. Siempre hay como rumpios, o hay como problemas institucionales, sociales, etc., etc., que pueden hacer el cambio más duro. Entonces, esto es también una razón para guiar este cambio en una manera socialmente aceptable. Por ejemplo, si mañana van a desaparecer algunos trabajos que existen, el día después mañana va a haber un trabajo que ya no existe. Entonces, una parte más grande de ustedes o nuestros niños va a tener trabajos que nosotros ya no conocemos. Como desde hace 20 años, ninguna persona hablé sobre el Silicon Valley con los programadores o los trabajadores que trabajan en la tecnología de información y comunicación. Entonces, puede también haber un crecimiento de trabajo que no es muy probable, pero va a definitivamente haber un cambio entre las tareas. También yo pienso que los potenciales de este cambio industrial no va a ser aprovechado a 100%,
porque como dije, estos sistemas complejos necesitan inversiones enormes en todos los niveles. Y para las empresas es siempre un riesgo que inversionar estos sumas de euros o dólares, porque no es seguro si este cambio va a funcionar. Porque necesitamos un cambio en la educación, como dijo, como los cambios sociales. ¿Cómo se puede organizar una empresa si no hay gentes que son cualificados que manejar estos sistemas, ¿no? Sí, el perfil que es necesario va a ser un informático que está también, tiene también formación de un ingeniero que puede trabajar muy cooperativo en equipos de diferentes sectores y que está también súper creativo para desarrollar nuevos sistemas. Eso es un perfil de cualificación que realmente para mí es muy improbable que una persona puede tener todos los talentos en una persona. Entonces está un desafío de educación y capacitación de trabajadores. Para ampliar nuestra perspectiva sobre este tema, la idea de las varieties of capitalism significa que no hay la economía o el capitalismo como el uno capitalismo. Hay diferentes sistemas de producción, de sociedad. Por ejemplo, como una empresa solo es parte de un ámbito social. Es como una empresa es siempre una organización, ¿no? Es una organización entre técnica, organización y los trabajadores. Y es también parte de una sociedad. Yo quiero dar un ejemplo. Elon Musk de Tesla, con sus visiones de futuro, quería comprar o compró una empresa alemana de automatización, sistemas automáticos para carros, para desarrollar su producción del nuevo Model 3 de Tesla. Pero ello no tomó en cuenta que en Alemania hay sindicatos poderosos, porque tenemos esta tradición de participación, de trabajo y economía, de una redistribución por el ventaja de toda la sociedad, las empresas y los trabajadores. Entonces, él tiene un conflicto con este sindicato, porque los salarios que él quiere pagar son 30% abajo los contratos colectivos. Entonces, con su estrategia que producir con un salario más abajo, él tiene un enemigo muy poderoso con los sindicatos, porque ellos tienen el derecho de participación. Un otro ejemplo es que el modelo de la economía virtual y la economía digital viene del Silicon Valley. Y en el Silicon Valley hay programadores geniales, creativos, que quieren cambiar el mundo. Y para hablar sobre otro ejemplo es como Airbnb, que es esta plataforma para rentar habitaciones. En Berlín había muchísimas gentes que fueron molestados o enojados del turístico de Airbnb, porque si vives en una casa con muchos partidos, diferentes habitaciones, no es una cosa muy agradable si todos los 3 o todos los 4 días hay nuevos vecinos que viven en la casa, que son ruidos, etc., etc. Entonces, estoy hablando sobre los límites institucionales, políticas, sociales y culturales que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, Airbnb es prohibido en Berlín y también yo pienso en París. En París había un conflicto muy grave de luchas entre taxistas y uberistas, porque por los taxistas, Uber estuvo una competencia no previsto. Entonces, hay estos conflictos y luchas entre los diferentes sistemas de producción y de producción de valor que se tiene que tomar en cuenta.
Además, quiero hablar sobre un otro ejemplo muy simbólico. Es como en Amazon, el modelo de producción en los amenazas es que hay estas gentes que trabajan en los amenazas y tienen una máquina digital que los dice cómo transportar los materiales de punto A a punto B. Y con la colección de Big Data, de los datos sobre los trabajadores, Amazon prepara una lista de productividad. ¿Qué significa? Que todos los trabajadores son listados por su productividad, de alta productividad a baja productividad. Entonces, Amazon apliqué una regla que se llama 70-20-10, que significa que hay 70% de los trabajadores trabajan normal, en una manera normal, que tienen una productividad más o menos normal, que es productivo, etc. Hay 10% de los trabajadores que tienen una alta productividad y que son los líderes de la productividad. Y 20% de los trabajadores tienen una baja productividad y no hacen muchísimas ganancias por la empresa, y no importa si son viejos o débiles o tienen como limitaciones físicas por el trabajo. Y en el fin del año, con esta lista, los 20% de los trabajadores con la productividad baja van a ser eliminados de la empresa. Y ese modelo no puede funcionar en Alemania, por ejemplo, porque hay estas protecciones de datos de los trabajadores, hay estas leyes de participación y de no explotar demasiado al trabajador. Otra cosa que Amazon no tomó en cuenta es que ellos se registraron por sus impuestos con su central de empresa en Irlanda, donde las impuestos son muy, muy bajos. Entonces, todas las ganancias, o Amazon pagó solo 0.001% de sus ganancias por la fiscalidad, los impuestos. Entonces, Amazon no participa a los impuestos y el estado social de los diferentes países de Europa, que no puede ser, porque si hay una empresa que disfruta y aproveche todas las infraestructuras y la capacidad del país, el sistema de educación, tiene también participar en este modelo con sus impuestos, que es importante. Porque, como dice, una economía o una empresa es siempre parte de un sistema social. No hay una sociedad que funciona o donde los trabajadores producen productos y materiales, pero no pueden comprarlos. Una economía siempre tiene que servir a los trabajadores. El trabajo no existe para enriquecer unos pocos gentes, pero hacer una distribución de riqueza en todo el país. Entonces, ¿cómo acompañar este desarrollo o cambio tecnológico y social? En la ciencia hay dos perspectivas. Una perspectiva de la organización de trabajo en las nuevas fábricas. Una perspectiva habla de una bandada inteligente de trabajadores bien calificados, que tienen un trabajo creativo, flexible, digno, bien pagado, y que tienen el control sobre el sistema, como los operadores de máquinas en un nivel más alto. En la otra perspectiva tenemos dos clases de trabajadores. Hay una clase que es muy inteligente, muy bien calificado y que es como que organiza el proceso de producción con la programación y los algoritmos y tiene el control sobre la producción, pero hay también una clase de trabajadores de alta calificación con un trabajo muy monótono. Otro modelo significa una polarización de las tareas, perfiles,
y calificaciones de los trabajadores. En el otro modelo tienen como un grupo, un colectivo de trabajadores bien cualificados que pueden resolver los problemas de la producción, de la línea de producción. Si hay problemas en la línea de producción, es un grupo flexible que puede cambiar los lugares, tiene una job rotation, como una rotación de tareas para no tener un día de trabajo tan aburrido y monótono. Y eso es un otro modelo. Entonces tenemos dos perspectivas, la una es positiva, la otra es más negativa. Entonces, ¿cuáles son las áreas para sindicatos que acompañar y participar en ese proceso? La primera cosa es que los sindicatos tienen que ser bien preparados para ese cambio, porque sí va a haber una negociación y los sindicatos faltan las informaciones sobre los posibles cambios en cuáles lugares, en cuáles tareas, en cuáles cualificaciones, en cuáles diferentes partes de la fábrica y la producción. Sí faltan esas informaciones y la capacidad que juzgar o participar en ese proceso, las negociaciones van a ser sin ventajas sobre el mano de obra. Entonces, es súper importante que saber las consecuencias de ese proceso en todos los lugares y niveles de la producción y de la empresa. Para hacerlo más práctico, puedo hablar sobre unos temas. El primero es la protección del trabajador. Cuando vamos a tener una nueva interacción de humanos y máquinas o humanos y robotores, va a haber un riesgo de la salud. Como por ejemplo, había unos casos cuando los robots mataron los trabajadores porque los robots pensaban que el trabajador es un material, es un componente, y los mataron. Eso es el caso más dramático, pero hay otros diferentes desafíos sobre la protección de trabajo, de la salud físicamente. El otro caso de Amazon, por ejemplo, nos muestró que hay un tema urgente, es la protección de datos físicos, de datos biométricos, de datos de la productividad de los trabajadores, porque si hay un Big Data, un sistema que siempre sabe qué hace el trabajador, cuánto tiempo tiene la descansa del trabajador, está productivo, es un sistema que puede provocar un temor, un miedo de los trabajadores, y trabajadores timoradas o timores no son trabajadores que encantan trabajar. Entonces no hay una expansión de productividad, pero va a haber una disminución de productividad, ¿o no? Y está también por la atmósfera en la fábrica, no está bien. Un otro tema muy importante son los horarios de trabajo, porque también trabajadores tienen el deseo de ser más flexible con sus horarios, como por ejemplo trabajar por 4 horas, ir a la casa para cuidar a los niños por 3 horas y regresar a la empresa, etc., etc. Y con esos nuevos modelos de análisis de la producción, se podría también desarrollar una aplicación o un sistema donde los trabajadores pueden elegir con su elección sus horarios de trabajo que desean. Es para hacer o lograr una flexibilidad más grande por los trabajadores. Eso también muy importante por las fábricas o por las empresas, porque va a haber como picos como production peaks, picos de producción, donde se tiene que producir más, y va a haber también tiempos en cual la producción es más, es como hay menos producción. Entonces, este tema de los horarios de trabajo es muy importante. También es importante que pensar sobre asegurar el empleo en la fábrica. Por ejemplo, se puede negociar acuerdos
que dicen que por los 5 años que vienen, o los 5 años que vienen, hay una seguro o seguridad de empleo por los trabajadores, que significa también calificarlos para las nuevas tareas. Cualificación es un otro tema, porque estos, como yo dije, todos estos procesos complejos no pueden ser logrados o no pueden ser realizados si no tienes un equipo de trabajadores o empleos calificados que pueden manejar ese proceso complejo. Porque lo más complejo un proceso es, lo más calificados los trabajadores tienen que ser. Porque vas a pedir el control sobre un proceso súper complejo con algoritmos y robots y toda la organización transparente de informaciones sin saber una idea cómo ese proceso funciona. Es como la paradójica de automatización. También se tiene que lograr este trabajo digno de cual hablábamos. Entonces, lograr la perspectiva más positiva o optimística y no la perspectiva pesimística. Es que un ejemplo es como eliminar los trabajos agotadores o que son muy trabajosos y producir un trabajo más creativo, flexible y por la inteligencia de los gentes, con esta rotación y nuevos modelos de organización. Una otra cosa es que cuando tenemos este race, ¿cómo se llama? Cuando tenemos un robot y un trabajador que tienen una competencia sobre sus comportamientos y los tareas, no va a haber o no debería que haber que los trabajadores están dejando atrás. Los trabajadores siempre tienen que ser en un nivel con las máquinas y los robotores, que significa que si un robotor es más capaz de una persona, no está un bien señal por lo empleo, porque puede ser sustituido. Entonces, todo este tema de calificación y capacitación es más que importante por los sindicatos y se necesita trabajadores bien calificados. Entonces, si vamos a lograr este cambio, como acompañar y participar en este proceso, yo pienso que vamos a ser bien equipados por el futuro. Si no, va a ser inconfortable por nosotros trabajadores, porque hay también estas perspectivas pesimistas. Entonces, vamos a acompañar este proceso y participar proactivo en este cambio tecnológico y social, y esto es la tarea especialmente de los sindicatos.